Ya, entonces, hasta ahora hemos trabajado con los poliedros. Distinguimos los poliedros en convexos cuando cada vez que tomemos un par de puntos, la recta que une está dentro del cuerpo y son regulares y todas sus caras son polígonos regulares. Y esto en la última clase lo que vimos era que teníamos solamente 5 opciones y esas iban a ser cuando todas sus caras fueran las mismas y además fueran el mismo polígono regular, entonces eso iban a ser los sólidos platónicos. Y ahí vimos que no teníamos muchas opciones, solamente íbamos a tener 5 opciones. ¿Ya? Aquí, como para destacar, cuando hablamos de este poliedro uno lo construye intersectando planos. Cuando hablo de esta intersección de planos, estoy dejando encerrado algo, ¿sí? Y ese encerrado algo es la noción de volumen, y de eso es lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Entonces, el espacio que ocupa ese cuerpo. Dentro de los poliedros, vamos a destacar uno que es el que conocemos como prisma. Entonces, el prisma se construye a través de considerar un polígono, el mismo polígono en su base, el mismo polígono en la parte de arriba, que son los que están definiendo dos planos diferentes. Y como yo voy a tomar el mismo polígono arriba y abajo, voy a poder unir los vértices, ¿sí? Y cuando yo una esos vértices, entonces voy a estar construyendo planos, porque cada vez que tenga 3 vértices, entonces voy a tener un plano en cuestión. Y ese plano, esos planos me van a delimitar un cierto espacio y eso voy a tener un poliedro especial. Y este poliedro se llama prisma, ¿ya? Entonces, en el caso en que esto yo lo coloque en un plano paralelo, y no solo en un plano paralelo, sino que además la perpendicular que pasa por este vértice justamente cae en el vértice del que está abajo, eso se va a considerar como un prisma recto, ¿sí? Y en caso contrario, entonces voy a tener un prisma oblicuo. Y en este caso de prisma oblicuo, el polígono que está definiendo abajo es el mismo polígono que está definiendo arriba, ¿sí? Arriba y abajo el mismo. Entonces uno tiene elementos especiales en este prisma. Uno va a ser la altura del poliedro en cuestión, la cara del poliedro, la apotema de la base, que sería la altura pero de la base del polígono, las bases del poliedro y las aristas del poliedro, ¿ya? Esos van a ser los elementos que uno puede destacar en el prisma, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinar el área y el volumen de un prisma? Entonces, como son polígonos y las caras son rectangulares, porque lo que estoy haciendo es tomar un par de vértices arriba, un par de vértices abajo y unirlos, entonces no es muy difícil calcular su área, ¿sí? Porque son las áreas de los polígonos en cuestión. Independiente del polígono que tenga acá, aquí voy a tener una cierta base, una cierta altura y puedo calcular esta área. Calculo esta área, calculo esta, sumo todos y tengo el área. ¿Y cómo podría yo determinar el volumen? ¿Sí? Entonces, porque aquí colocamos un tarro de papas fritas sin hacer promoción a nada. Entonces, uno podría decir cuántas papas fritas hay en esta cantidad o en este tarro que las contiene. Entonces, uno podría decir que su unidad de volumen va a ser el número de papas fritas que está adentro. Y si yo las sumo todas, entonces digo cuál va a ser el volumen de este tarro. ¿Sí? Y eso es lo que señala el principio de Cavalieri. El principio de Cavalieri lo que nos dice es que si yo tengo dos cuerpos sólidos, cualesquiera sean, y cada vez que yo los intersecte con un plano, el área que yo estoy obteniendo acá es exactamente la misma área que estoy obteniendo acá, entonces el volumen, que sería la suma de cada una de esas áreas, así como las distintas papas fritas de las que hablamos, serían exactamente los mismos, ¿ya? Eso es lo que nos dice el principio de Cavalieri. Y otra forma de ilustrar el principio de Cavalieri es aquí cuando uno lo puede ver con un cierto montón de monedas. Esas monedas pueden estar puestas de esta forma, pueden estar dispuestas un poco torcidas o pueden estar dispuestas de manera oblicua, pero la cantidad que hay aquí corresponde a ser la misma cantidad de las que hay acá y es exactamente la misma cantidad de las que hay aquí.
Por lo tanto, esas tres figuras tienen el mismo volumen, ¿ya? Otro poliedro especial es el que llamamos pirámide. Y la pirámide es similar a cómo uno construye el prisma, pero la diferencia es que ahora yo voy a considerar solamente un polígono en la base y un punto fuera de ese plano, ¿sí? Y yo voy a unir los puntos de ese vértice con los vértices del polígono. Y de esa manera yo construyo un prisma, ¿sí? Otra vez voy a tener prismas de tipo recto si es que el vértice que está acá, cuando yo construya la perpendicular, está cayendo justamente en el punto medio en el centro de este polígono. Ese sería un prisma recta. Y un prisma oblicuo cuando entonces tengo ahí un desplazamiento en ese sentido, ¿sí? También voy a tener distintos elementos en esta pirámide. Entonces voy a tener las aristas del poliedro, la altura del poliedro, que como les señalaba yo es la que va a caer recto acá, justamente al punto del centro del polígono que está allí. Las aristas de este polígono, la apotema del polígono, que corresponde a la distancia desde el centro a cualquiera de las bases, las caras y la base del poliedro, ¿sí? Esto puede ser una base cuadrada, una base pentagonal, la base que yo quiera. Y lo que uno tiene es una relación entre el área de la pirámide y el área del prisma. Por eso lo consideramos los dos de manera especial, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver un pequeño video que es un experimento que ustedes pueden hacer en su casa y la idea es tratar de durante estos días ver por qué esto funciona y corresponde a la relación que hay entre el volumen de un prisma y el volumen de una pirámide, cuya altura es la misma y la base es la misma, ¿ya? Base triangular en este caso. Entonces ahí estamos usando para medir el volumen la tierra que tenemos ahí. Acabamos de ver que introdujimos una vez el volumen de la pirámide sobre esta prisma y ahora vamos a colocar otra unidad más. Y ahí vemos que caben dos. Y vamos a colocar una tercera unidad más. ¿Sí? Porque todavía nos queda espacio para colocar un poquito. Y ahí nos vamos a dar cuenta que eso corresponde a ser exactamente el volumen del prisma, es 3 veces el volumen de la pirámide, ¿sí? La pirámide es sencillo calcular el valor de su volumen porque el valor es la suma de cada una de las áreas y como estoy repitiendo el área tantas veces como la altura, entonces es la altura por el área de la base y entonces me doy cuenta que el prisma va a ser 1/3 de esa altura por esa base, ¿ya? Y esa es la manera entonces de calcular el volumen. El volumen de un prisma es exactamente 3 veces el volumen de la pirámide, cuya base es igual y cuya altura es igual, ¿ya? Eso sería entonces la clase de volumen. Y ahora vamos a dejar como ejercicio cuál sería el volumen de un trozo de metal si yo introduzco el trozo de metal a este tanque rectangular cuyas dimensiones son 50 por 37 centímetros. Si yo sé que cuando introduzco este metal, el agua sube 1 centímetro, ¿sí? Cuando yo lo mido por acá al lado. Entonces, este fue uno de los experimentos que hizo Arquímedes cuando le pidieron ver si realmente la corona era o no era de oro, ¿sí? Esa es la idea entonces de este ejercicio. Eso sería entonces la clase.